Caminar es una de las acciones más simples del cuerpo humano y lo hacemos todos los días y casi sin pensarlo. Pero detrás de cada paso ocurre algo sorprendente. Caminar implica una coordinación extraordinaria entre los músculos, las articulaciones, los nervios y sensores del cuerpo que trabajan en conjunto para mantenernos a nosotros en equilibrio. Y cada paso requiere que el cerebro reciba esa información constante sobre la que es la posición del cuerpo, la precisión de los pies y el movimiento de las piernas. Y todo esto ocurre sin ni siquiera nosotros notarlo en fracciones de segundo y miles de veces al día. Ahora, quiero que pensemos algo que hemos visto a veces, muchas veces en uno de nosotros. Un pequeño ejemplo. Una abuelita que va caminando por su casa y tiene un pequeño tropiezo, un momento de inestabilidad. Y a veces no pasa nada, tropezó la abuelita y siguió caminando. Pero otras veces una simple caída puede cambiarlo absolutamente todo. Las caídas representan una principal causa de lesiones en los adultos mayores y muchas veces pueden provocar fracturas, hospitalizaciones o pérdida de conciencia. Ahora, lo interesante es que muchas veces pensamos que esas caídas ocurren solamente por la edad. La abuelita se cayó, pero en realidad hay factores muy simples del día a día que también pueden influir y eso es del que yo quiero hablar en este video y eso es los zapatos, que es algo que usamos en el día a día. ¿Por qué? Porque los zapatos o el calzado pueden modificar la forma en que los pies se apoyan en el suelo, cómo el cuerpo se distribuye el peso y cómo el cerebro mantiene ese equilibrio. Y cuando el equilibrio se altera, el riesgo de la caída puede aumentar. Y esto surge unas preguntas muy interesantes. Una, ¿puede algo tan cotidiano como los zapatos influir en nuestra estabilidad al caminar? Y dos, ¿podría el calzado aumentar o reducir los riesgos de las caídas? En este video lo vamos a descubrir. Muy buenas a todos, mi nombre es Carla Pamela Zapata Pérez y el día de hoy quiero hablarles sobre la marcha y la estabilidad y el riesgo que ésta tiene oculto en unos simples zapatos. Pero para entender todo esto, primero necesitamos comprender algo que es fundamental y es cómo funciona lo que es la marcha humana. Caminar parece algo automático, pero en realidad es un proceso que es muy complejo que involucra lo que es el sistema nervioso, los músculos, las articulaciones y múltiples receptores sensoriales distribuidos por todo el cuerpo. Y el cerebro recibe constantemente información sobre, como dijimos, la posición de las piernas, la presión de los pies y el movimiento del cuerpo. Toda esta información se integra para mantener lo que es el equilibrio durante lo que es el movimiento. Este proceso se conoce en fisiología como control postural. El control postural permite que el cuerpo mantenga la estabilidad mientras estamos de pie, caminando o cambiando de dirección. Durante la marcha, el cuerpo debe mantener el centro de gravedad dentro de las bases de soporte que está en los casos de los que son los pies. Si el centro de gravedad se desplaza demasiado fuera de esa base, el cuerpo pierde la estabilidad y puede ocurrir lo que es una caída. Y el sistema nervioso corrige constantemente estos pequeños desequilibrios mediante ajustes musculares que son rápidos. Y un dato curioso es que para dar solo o pasos participan alrededor de más de 200 músculos en el cuerpo y muchos de ellos trabajan para mantener el equilibrio. Otra cosa que deberíamos entender para entender antes de entrar cómo los zapatos pueden influir en los riesgos es el papel que juega el pie en la estabilidad. El pie es una estructura que conecta el cuerpo con el suelo, pero por eso cumple funciones fundamentales, que es soportar el peso corporal, absorber impactos, adaptarse a superficies irregulares y mantener la estabilidad durante la marcha. El pie humano es sorprendentemente complejo. Por ejemplo, cada pie tiene alrededor de 26 huesos, más de 30 articulaciones y más de 100 músculos, ligamentos y tendones. Además, que la planta del pie contiene numerosos receptores sensoriales. Estos receptores sensoriales detectan lo que es la presión, la vibración y la posición del pie. Y toda esta información es enviada al cerebro a través de un proceso llamado que es la propiocepción.
La propiocepción permite que el cerebro sepa dónde está en el cuerpo, en el espacio, incluso cuando estamos mirando, incluso cuando a veces ni siquiera miramos los pies. Gracias a esto podemos caminar de manera automática y mantener el equilibrio. En los adultos mayores, esta estabilidad puede disminuir, lo que hace que el equilibrio sea más frágil para ellos. Ahora sí, entrando un poquito en materia, ¿cuándo es que el calzado altera esa fisiología del movimiento? Muy sencillo. Aquí es donde el zapato funciona como una interfaz entre el pie y el suelo. Un zapato adecuado puede lo que es estabilizar el pie, distribuir mejor el peso corporal, mejorar el contacto con el suelo y proteger lo que son las articulaciones. Pero algunos tipos de calzado pueden interferir con esos mecanismos. Por ejemplo, las chancletas. ¿Quién no ha andado en su chancleta en su vida? Zapatos demasiado sueltos, suelas que son rebalosas y falta de soporte que son en el talón. Y también calzado que son demasiado grandes o incluso demasiado pequeños. Cuando el pie que no está bien sujeto al cuerpo, este debe compensar esa inestabilidad. Y esto, al momento de intentar lo que es compensarlo, puede provocar lo que son pasos cortos, mayor tensión en los músculos y en los tobillos y aumento del esfuerzo para mantener lo que es el equilibrio. Ahora, desde el punto de vista, si lo vemos fisiológico, este sistema nervioso tiene que hacer más ajustes que son posturales para evitar que el cuerpo pierda lo que es la estabilidad. Algunos estudios, por ejemplo, biométricos, muestran que el uso de calzado inestable puede aumentar lo que es la activación de los músculos del tobillo, lo que indica que el cuerpo está trabajando más para evitar una caída. Ahora, ¿quiénes son esas personas que son vulnerables a recibir estas caídas? Pues muy bien, tenemos el ejemplo, como dije al principio del video, los adultos mayores. Y también las personas que tienen debilidad muscular, personas que tienen problemas con el equilibrio y personas que tienen enfermedades neurológicas. Por ejemplo, en condiciones como el Parkinson o en accidentes que son cerebrovasculares, los mecanismos que controlan la marcha pueden verse afectados y esto provoca que los pasos sean más lentos, tienen menor estabilidad y tienen dificultad para reaccionar ante un tropiezo. Estas personas, algo tan simple como un zapato inadecuado puede aumentar mucho lo que es el riesgo de la caída. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de una caída? Bueno, representan algo muy importante y un problema importante de la salud. ¿Por qué? Porque una simple caída puede provocar lo que son fracturas, lesiones en la cabeza, hospitalizaciones, pérdida del movimiento y pérdida de independencia. Una lesión más grave asociada a las caídas es la fractura de cadera, que muchas veces requiere cirugía de largo proceso también de rehabilitación. Además, después de una caída, muchas personas desarrollan miedo a caminar, lo que puede reducir su actividad física y afectar su calidad de vida. Por eso, la prevención de la caída es un aspecto fundamental en el cuidado de los adultos mayores. Ahora, ¿qué tipo de zapatos pueden ayudar a prevenir este tipo de caídas? Bueno, si el calzado puede influir en la estabilidad al caminar, entonces elegir el zapato adecuado puede ser una forma sencilla para ayudar a prevenir caídas, especialmente en adultos, por ejemplo, mayores. Existen algunas características importantes que un buen zapato debe tener. Y, por ejemplo, primero es tener zapatos cerrados. Los zapatos cerrados ayudan a sujetar mejor el pie, lo que evita que el pie se deslice dentro del calzado y esto mejora la estabilidad durante lo que es la marcha. También tiene que tener suelas antideslizantes. Una suela con un buen agarre ayuda a evitar lo que son los resbalones, especialmente superficies que son lisas o mojadas, y esto reduce un riesgo más comúnmente que son las caídas. En otro aspecto que tiene que tener es un buen soporte en el talón, un zapato todo firme, que mantiene el pie en una posición estable. Esto ayuda a controlar mejor los movimientos de los tobillos durante lo que es el paso y también que tenga un ajuste adecuado. El zapato no debe ser demasiado grande ni demasiado apretado. Un buen ajuste permite que el pie se mantenga estable dentro del calzado sin limitar el movimiento natural al caminar. Y por último, número 5, tiene que ser firme pero flexible. La suela debe permitir el movimiento natural del pie, pero al mismo tiempo ofrecer suficiente estabilidad y esto facilita un patrón de marcha más seguro.
Por eso, para muchas personas, especialmente los que son los adultos mayores, elegir un zapato adecuado puede ser una medida sencilla, pero muy importante para reducir lo que son los riesgos de caída. Ahora, los tipos de calzado que menos son recomendados, también es importante evitar algunos tipos de zapatos como son las chancletas, las sandalias muy sueltas, zapatos con suela muy rebalosa y calzado demasiado grande. Ya como hemos visto en este video, disminuyen lo que es la estabilidad y aumentan lo que son los riesgos de tropezar. Como hemos visto en este video, caminar parece algo tan simple, pero depende de una coordinación compleja entre lo que es el cerebro, los músculos y el equilibrio del cuerpo. Y a veces algo tan sencillo como elegir el zapato adecuado puede marcar una gran diferencia para prevenir caídas y proteger la salud de quienes más queremos. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado mucho este video, que le haya enriquecido, que le haya informado. También, si le ha gustado mucho, por favor, suscribirse a este canal, también denle mucho like y compartirlo, que hacemos muchos videos de fisiología. Yo me despido.